cuenta una historia de un naturalista que caminaba por una concurrida y ruidosa calle del centro de Nueva. ¿Pudieron entender lo que yo estaba diciendo? ¿Por qué no entendieron? Es música, hermano. Porque había ruido. Gracias, muchachos. No más. Está bien. Cuenta la historia de un naturalista que caminaba por una concurrida y ruidosa calle del centro de Nueva York con un amigo. En medio de la bulla, del rugido de los motores, las bocinas, el murmullo de la multitud, este naturalista se detuvo y dijo: escucho un grillo, amigo, escucho un grillo. Su amigo, asombrado, le dijo: estás loco, es imposible oír un insecto en este escándalo, ¿verdad? El naturalista insistió y caminó hacia una maceta que había de cemento afuera de un edificio y movió unas hojas y efectivamente ahí estaba el pequeño grillo cantando. El amigo perplejo le pregunta: ¿cómo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Tu oído debe ser un oído superhumano. Y él dice: no, mi oído es igual al tuyo. Todo depende de lo que estés entrenado para escuchar. Acto seguido, el científico sacó unas monedas, este señor, de su bolsillo y las dejó caer en el concreto. El tintineo del metal fue leve, no fue tan fuerte, pero al instante unas 20 personas quedaron buscando las monedas. El naturalista concluyó: ¿ves? Escuchamos verdaderamente lo que realmente nos importa. Hoy quiero conversar con ustedes acerca del tema que he titulado Cuando Dios vuelve a hablar, basado en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 21. No vamos a ver todos, pero por ahí nos vamos a estar ubicando. Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, primer libro, debería decirse correctamente, capítulo 3, versículo 1 al 21. Cuando lo tengan, me dicen amén. Leo los primeros versículos. Dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Gloria a Dios. Sabía que Samuel, antes de nacer, su madre era estéril y lo pidió a Dios. Lo pidió a Dios, y cuando Dios se lo dio, ella lo dedicó para su obra todos los días de su vida. Tan literal fue que lo dejó en el templo. Lo dejó en el templo al servicio cuando ya tenía cierta edad,
para que sirviera como servían los levitas, que sirviera ahí, ayudara en las labores del templo. Pero aparte de ese llamado, casi como de ayudante, de sacerdote, Dios tenía para él un llamado especial, que no era ser sacerdote, que no era ser asistente del sacerdote, que era ser profeta y líder del pueblo de Israel hasta que tuviese un rey digno. La Biblia nos dice que ya este era un jovencito, probablemente la tradición judía piensa que tenía entre 12 años, un poquito más, cuando le ocurre este evento. Encontramos que estamos viviendo en un mundo demasiado ruidoso. Bueno, ustedes vieron el ejemplo acá. El ruido no nos permite escuchar bien las cosas que suceden. Vivimos en un corre-corre, y yo no sé, le hago una pregunta. ¿Hace cuánto usted ha mirado las estrellas? Estamos tan ocupados en esta tierra que probablemente no miramos las estrellas, no vemos la belleza de la naturaleza, estamos ocupados en muchas cosas. Hay ciudades, metrópolis, que son demasiado ruidosas, que las personas tienen que gritar para poder hablar. Las personas no se escuchan entre sí. Todavía Costa Rica no ha llegado a ese nivel, pero va ahí en aumento. Usted va viendo la gente cómo anda en la calle. Ya no es esa tranquilidad, ¿verdad? Sino es un corre-corre, un grito, un estrés. Algo que me gusta de Costa Rica y por lo cual estoy aquí también, aparte de que Dios me llamó por acá, es la tranquilidad. Es la tranquilidad. Panamá es un país demasiado acelerado. Tienes que estar en la calle cuidando tu billetera, cuidando tu celular, cuidando tus cosas, caminando, entras en un bus y estar pendiente quién está en la espalda. Cuando si no te das cuenta ya no tienes billetera y demás. A pesar de que es muy bonito, es demasiado peligroso. Y los ladrones no andan así como ladrones, hermano. Los ladrones visten mejor que usted, ¿verdad? Con ropa de marca, con finos relojes, hasta a veces andan con niños y usted se fía de eso y son carteristas. Es una ciudad demasiado ruidosa y por eso me gusta Costa Rica, que es muy pacífica y muy tranquila para vivir. Ahora, la Escritura nos muestra de que Samuel ministraba, según el versículo 1, a Jehová. Él estaba sirviendo a Dios en presencia y la dirección de ¿quién? De el sacerdote Elí, un hombre ya mayor que tenía sus hijos que también servían ahí en el templo. Y la Escritura nos dice que la palabra de Dios, ¿qué pasaba con la palabra de Dios? Escaseaba y no había visión con frecuencia. No estamos aquí en el periodo del silencio, que es desde el libro de Malaquías hasta Mateo, donde se dice que ya Dios no volvió a hablar hasta que llega Jesús, que comienzan a haber apariciones de ángeles y demás, y comienza a haber un movimiento en el Nuevo Testamento. Pero eso había desaparecido por 400 años. Pero en este momento no estábamos en un periodo de silencio, pero parecía que Dios había dejado de hablar. No era común en este momento que la gente tuviera comunicación con Dios, que tuviera una revelación de Dios, que tuviera palabra de Dios, que tuviera una visión de Dios. No era común. Y había que preguntarnos por qué no era común. Si nosotros vemos el libro de Jueces, cómo era la gente en aquella época, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que daba la gana. Sin embargo, Dios levantaba eventualmente a alguien, levantaba un juez. Pero profetas, en ese periodo solo vemos dos. Vemos a Débora y a una parte donde dice, un varón de Dios dio un mensaje. De ahí no más. Hasta que Dios se revela a Samuel. Pedido de Dios.
Cuando las madres dedican a sus hijos, no digo que no sepan lo que están haciendo, pero hay una influencia de Dios sobre la vida de esa persona durante toda su vida. Les contaba, en mi caso, yo no soy Samuel, por supuesto, soy Vladimir, pero en mi caso, en ese tiempo, cuando iba a nacer, mi mamá tuvo una complicación. Yo tenía enrollado el cordón umbilical. Y entonces a ella se le ocurre decirle a Dios, si permites que nazca, yo te lo entrego. Y mira dónde estoy. No era evangélica ella, ¿verdad? Ni católica, no era ninguna de las dos. Pero en su fe, eso fue lo que hizo. Y Dios lo toma en serio. Él lo toma en serio, porque Él necesita obreros para su mies. Y bueno, estoy vivo, hermanos, sobreviví. La Biblia nos enseña acá que Samuel estaba sirviendo a Dios. Quiero que preste atención. Y en una época donde no había palabra de Dios, pero había un sacerdote. Había un supuesto hombre de Dios allá al frente. Pero no había visión con frecuencia. La vista de nuestro amigo Elí estaba nublada. El versículo 2 dice, aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban ¿a qué? A oscurecerse. Sus ojos comenzaban a oscurecerse. Que voy más adelantado. ¿Okay? Los ojitos de él comenzaban a oscurecerse. Y alguno diría, y parece que ahí está hablando de forma física, va a ser como una analogía. Ya este señor estaba mayor, así que ya estaba perdiendo ¿qué? La vista. Pero espiritualmente nos está insinuando el texto que también él estaba perdiendo la vista espiritual. Y ya él no oía, igual que el pueblo, la voz de Dios. Y ya él tampoco tenía discernimiento de lo que Dios quería. Había perdido la vista. Es probable que en algún momento sí tuviera palabra de Dios, que en algún momento sí tuviese él una comunicación con Dios. Pero Dios parecía que estaba en silencio. Pero los ojos de Elí habían comenzado a oscurecerse. Y estoy seguro por el contexto que también era espiritualmente. Ya él no veía, ya él no discernía, ya él no oía la voz de Dios. Y qué triste, quiero hacer hincapié aquí, cuando un líder, un hombre de Dios, un líder del hogar, de la casa, que debe tener una visión, que debe oír la voz de Dios, está quedando ciego y ya no puede ver porque sus ojos comienzan a nublarse. Y si tú no puedes ver, sucede lo que dice la Escritura, un ciego no puede guiar a otro ciego porque todos caerán en un hueco. El líder tiene que ver, no solamente el pastor, sino el liderazgo de cualquier ministerio tiene que tener visión y tiene que tener el oído directo conectado con Dios. Ahora, el sacerdote se encuentra así, sin visión y sin nada de comunicación con Dios. Sin embargo, hay una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Estaba la presencia de Dios simbolizada en el arca. Antes de que la lámpara de Dios, el menorá, fuese apagada. Esta lámpara se colocaba muy cerca del lugar santísimo, pero para iluminar todas las actividades que hacía el sacerdote. Y tenía que estar prendida. Y se apagaba a cierto momento. Antes que se apagara la lámpara, Dios le habla a Samuel. Esta lámpara tenía también su simbolismo. Simbolizaba la luz de Dios al pueblo, pero simbolizaba también Israel iluminando a las naciones. Que Israel sería llamada luz de las naciones, término que pasó a Jesucristo y a nosotros, que somos luz.
Israel tenía una función de luz, pero esa luz y esa lámpara se estaba apagando, iba a ser apagada. Espiritualmente, Israel se estaba apagando espiritualmente. Y antes de que eso sucediera, Dios llama a un joven. Antes de que se apague la lámpara. Mientras hay una necesidad, hermanos, Dios va a seguir llamando personas a la obra de Dios. Mientras haya una necesidad en su pueblo, antes que se acabe la esperanza, antes de que se apague la luz. Cuando una iglesia ya no cumple su función evangelizadora, discipuladora, cuando una iglesia ya ha dejado de tener relación con Dios, la lámpara se está apagando. Y antes que esa lámpara se apague, Dios levanta personas para llamar la atención a su pueblo para que vuelva a su vida espiritual. ¿A alguien acá se le está apagando la lámpara? ¿A alguien se le está oscureciendo los ojos? ¿A alguien acá ha dejado de tener comunicación con Dios? ¿Ha dejado de hablar con Él? ¿O ya no escucha la voz de Dios y piensa que ya Dios no habla? Que ya Dios no me está hablando, ya Dios no está hablando. Pero probablemente sea el ruido que hay a tu alrededor que no te permite escuchar su voz. ¿En qué momento es tu tiempo devocional? Cuando todo el mundo está caminando por la casa, cuando todo el mundo está trabajando, cuando todo el mundo está cocinando, haciendo un montón de cosas, o en el momento más quieto, o en el momento más tranquilo para poder percibir la voz de Dios, hablándonos a través de ese tiempo de oración y a través de ese estudio que usted está haciendo. Tenemos que estar quietos para poder escuchar la voz de Dios. Y Dios llama a Samuel en la noche para que él pueda distinguir su voz, para que él pueda entender quién le estaba hablando. Pero Dios hace esto antes de que la lámpara se apague. La lámpara debía estar iluminando en la noche. Su luz permanece encendida aún en los tiempos de oscuridad. Ahí Dios está dando un simbolismo. 3 cosas que he hablado hasta acá. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días. La palabra de Dios era escasa y no había visión con frecuencia, pero no era porque Dios no quería hablar, era porque la gente estaba escuchando ruido, estaba ocupada en su vida pecaminosa y no estaba prestando atención a Dios. Ni siquiera el sacerdote ya estaba perdiendo la visión, tenía una visión nublada. El sacerdote tenía los ojos tan debilitados que apenas podía ver. Tal vez antes veías bien y ya has comenzado a decaer espiritualmente. Ya no tienes una relación con Dios como la tenías antes. Ya no escuchas su voz. Ya no puedes atender a lo que Él te quiere decir. La esperanza es que todavía la lámpara está encendida. Todavía Dios sigue llamando. Todavía hay esperanza para su pueblo. Todavía hay una oportunidad. Aún la lámpara está encendida. Hermanos, Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando a los Samuel. El problema es que podemos confundir su voz. Yo no soy de compartir experiencias, hermanos, como usted me conoce en estos 4 años, estos ya 4 años, porque me interesa que la iglesia se fundamente en la Biblia y no en experiencias, porque las experiencias varían. Sin embargo, también las experiencias son parte de nuestra vivencia, no se pueden eliminar. Y bueno, créame o no, les contaré parte de mi experiencia, algunos la saben por algunos trabajos que les he puesto. Cuando tenía 16 años, hace poquito, hermanos, antes que haga el por favor, hace poquito tiempo, para esta época, mi vida tenía algunas convulsiones, como cualquier adolescente, tenía algunas necesidades. Y una noche
tuve una experiencia, y ojo, quiero aclarar, no era pentecostal, para que no vayan a decir, porque es de tal línea. No, era un adolescente normal y en una noche, todavía no tengo claro si fue un sueño o una visión, escucho una voz, pero como la misma mía, pero fuerte, que me dice, búscame, búscame. Yo entendí que fue Dios. Como le digo, no lo puedo explicar. Y yo tenía una vecina, ¿verdad? Que era creyente y que nos invitaba mucho a la iglesia, pero tenía una vida ahí un poquito complicada. Entonces, complicada era que nos dábamos cuenta que metía hombres a la casa, se había apartado del Señor, iba a la iglesia, cantaba, pero andaba haciendo otras cosas ahí medias raras, y los vecinos que no éramos creyentes nos dábamos cuenta. Entonces, en medio de esta sueño, visión o lo que usted quiera llamarle, ¿verdad? Yo le digo a la voz, mira, para ser como esta señora, así le dije, para ser como esa señora yo no quiero ir a una iglesia, yo no quiero ser hipócrita. Y esas palabras me dicen, no tienes que ser hipócrita, tú puedes ser diferente. Yo lloré toda la noche porque entendí que algo raro me estaba pasando y pensaba que estaba loco, ¿verdad? Podía ver toda la habitación, todo el lugar, y quedé con una impresión en el rostro por varios días. De ahí comencé a buscar una iglesia, un lugar. Se presentó un concierto del grupo Torre Fuerte en ese tiempo que visitaba Costa Rica, me fui allá. Yo no era rockero, pero me llamó la atención, lo anunciaron por la radio, lo escuché por la radio, fui ahí y entregué mi vida a Jesucristo. Pero me convertí de una vez. No, sí, ya había aceptado a Cristo, pero después seguía mi búsqueda de esa iglesia donde yo me sintiera cómodo. Entonces llegaba a algunas congregaciones, me sentaba atrás. Y parece que tenía cara de santo, entonces todo el mundo creía que era cristiano, todo el mundo me saludaba como cristiano y nadie me decía nada. Y me iba. Llegué a varias campañas, me sentaba atrás, oía la prédica y me iba. Hasta que llegué al lugar donde me quedé y sentí que ese era el lugar y ahí estuve por muchos años. Amados, déjeme decirle que yo, y lo digo con mucho respeto porque sé que hay personas muy conservadoras y que tal vez digan que estoy loco, yo no volví a oír esa voz nunca más, nunca más. Fue una vez, una experiencia única. He oído a Dios de otras formas, en mi corazón, de otra manera, a través del Espíritu Santo, de otra manera, pero de esa manera nunca más. Fue algo único. No tiene que sucederte a ti, no tiene que pasarte a ti, pero Dios sigue llamando hoy. Él sigue hablándonos hoy. Él tiene un plan y un propósito para la vida de nosotros. Él no es un Dios del pasado, es un Dios presente. Él sigue hablándonos. Como les digo, no soy sensacionalista que a cada rato ni me ha oído el Señor me dijo esto, el Señor me dijo lo otro. Tengo mucho cuidado y mucho respeto con eso, porque hay gente que han engañado con esas cosas, hay gente que ha abusado de eso, pero sé que Dios habla, hermanos. Y yo no puedo negar que Dios hable. Como les dije, una experiencia fuera de cualquier denominación, fue una experiencia privada, personal con Dios. Si hubiera estado influenciado por otra iglesia, se lo digo, pero no conocía ninguna congregación. Amados, Dios sigue hablando. Y Dios le llamó a Samuel. Así que yo me identifico mucho con esto, porque Dios le habló a Samuel y lo llamó mientras estaba durmiendo. Le habló. Y veamos, ¿qué dice este pasaje? Le dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí, siempre dispuesto a servir, heme aquí. Pero si usted se fija, habíamos leído de que Samuel no conocía a Dios. Heme aquí. Él sale corriendo, hermanos, ¿a dónde? A donde Elí. Sale corriendo a donde Elí y le dice, ¿por qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? Elí le dice, yo no he llamado, vuelve y acuéstate.
No era que literalmente Samuel vivía en el templo y dormía aquí. Habían algunas habitaciones, o algunos creen que eran unas tiendas de campaña y para esa época alrededor del templo de los que servían, principalmente el sacerdote y en este caso el asistente, que era Samuel, el muchacho que era asistente del sacerdote. Así que cada vez que ocupaba algo, Samuel llamaba a su vecino, Elí, y lo despertaba. Y en este caso, como un muchacho, lo llama a él. ¿Para qué me has llamado? Hijo mío, yo no te he llamado. Ese hijo mío indica que lo apreciaba. Elí, a pesar de sus defectos, apreciaba a Samuel. Samuel tenía un testimonio diferente a sus hijos. Sus hijos eran mundanos completamente. La escritura más adelante dice que metían mujeres en las puertas del templo y tenían relaciones con ellas y luego se ponían a servir. Y Dios veía eso y Elí se hacía el que no veía nada. Ese era el problema. Samuel, nos dice el verso 7, aún no había conocido la palabra de Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero vamos a hablar algo bueno de Elí. No podemos ver todo lo malo. Elí, a pesar de sus defectos de carácter, Elí era un buen mentor. Elí tenía a este muchacho formándolo en el servicio. Y Elí, ya después de estas 3 veces, dijo, esto no es normal. Pensó, algo está pasando con el muchacho, está loco. No, está oyendo voces. No. El verso 8 dice que entonces Elí entendió que Jehová estaba llamando al joven. Entonces, le cayó la peseta bien tarde, pero le cayó. Y Elí le dijo a Samuel, mira, ve, acuéstate y le dices a esa voz, ¿qué le vas a decir? Jehová, habla Jehová, porque tu siervo oye. Le está enseñando al muchacho a comunicarse con Dios y a ponerse a su disposición para escuchar lo que él tiene y a que se coloque como siervo. Y esto hay que darle una puntuación a Elí a pesar de sus defectos. Elí no se llenó de orgullo. Ay, Dios, ¿por qué le está hablando a este joven y a mí no? Sino que Elí lo ayudó para que pudiera comunicarse con Dios, para que pudiera tener una relación con Él. Y esa es nuestra labor, hermanos. Ojalá no como sacerdotes viejos, pero esta es nuestra labor. Dar mentoría, dar discipulado y dar guía a las personas para que ellas conozcan a Dios, para que ellas entiendan a Dios. Aunque implique que nos superen, aunque implique que ocupen nuestro lugar. Elí nunca tuvo celos de Samuel y entendió que Dios lo estaba llamando, diferente a Saúl y David. Saúl siempre tuvo celo de David porque sabía que iba a ocupar su lugar. No tengas celo de aquel que se levanta, ayúdalo para que se levante. Haz tu parte y lo que logre esa persona indirectamente lo estás logrando tú porque ayudaste a esta persona a desarrollarse. No debe haber celo entre nosotros, no debe haber competencia entre nosotros. Así que le instruyó para que escuchara la voz de Dios. Repasemos los puntos. Dios insiste 3 veces, ¿verdad? 3 veces le habló. 3 veces. Samuel tenía confusión. Bueno, hasta la 4ª vez fue que atiende. No entendía a quién le estaba llamando. Quiero preguntarte, cuando Dios te habla, ¿puedes oírle? Y quiero repetir, yo no estoy hablando de una experiencia. Porque Dios no solamente habla por experiencia,
Dios habla a nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Dios habla principalmente por su palabra revelada, escrita. Dios habla también a través de las circunstancias. Yo quiero ir por ahí, las circunstancias me lo impiden. Tengo que entender si Dios me está hablando, si Dios me está diciendo que no, si Dios me está guiando. También por impulso. Jesús fue impulsado al desierto. Pone un sentir en tu corazón muy fuerte para que hagas algo, para que ayudes a alguien, para que le hables a alguien, para que ores por alguien. Eso es el Espíritu Santo. Son formas en las cuales Él habla. No hay una única manera. Él habla de distintas maneras, pero habla y se comunica con sus hijos. Cuando estudias la palabra y la entiendes y sientes que eso es para ti, te está hablando. Pero cuando no conoces la voz de Dios, como pasó con Samuel, la puedes confundir y puedes pensar, esto son cosas mías. Eso de orar por el hermano, no, esto es como algo raro. Yo tenía mi lista de peticiones y ahora se me viene a mi mente esta persona. Qué raro, y reprendo al diablo. Tengo que seguir con mi listita. No, el Espíritu Santo te está guiando para que ores por esa persona. Tal vez está pasando algo en ese momento, y hay muchos testimonios de eso, en ese momento, y te necesita a ti que intercedas por ella. Pero tienes que tener el oído espiritual abierto para entender lo que Dios te está queriendo decir en ese momento. Otros, cuando es la predicación y Dios está hablando a su pueblo, dicen, no, eso no es para mí, el pastor lo dijo porque se dio cuenta de algo que yo estaba haciendo, ¿verdad? O alguien le tuvo que haber contado, alguien le tuvo que haber dicho. En una iglesia, hermanos, en una ocasión estaba yo inspirado en mi prédica, y eso los que predican se dan cuenta que en algún momento sientes que te sales de tema, pero te sales de tema y comienzas a hablar de algo y tú dices, no, vuélvete al tema, ¿verdad? Y sientes el impulso que es por acá. Es Dios que está guiándote sobre cierto y le está hablando a alguien en la congregación. Termino la predicación y me dice, se me acerca a X persona, pastor, venga acá, cuénteme, ¿quién le dijo lo que yo estaba viviendo? ¿Fue la hermana tal? ¿Fue fulano de tal? Y yo, ¿de qué me hablas? No sabía absolutamente nada, pero la ilustración y todo lo que dije prácticamente era la vida de la persona. Tú no tienes que saber nada. Es el Espíritu Santo de Dios que habla a las personas, que habla a su pueblo. A mí me ha pasado, vamos a ponerme en el otro lado, no me voy a decir que Dios solamente habla a través de mí. Me ha pasado, hasta con mi esposa hemos estado conversando algo y conversamos con alguien, y alguien de la nada toca un tema X que hemos estado hablando nosotros en privado y comienza a decir, yo en este caso haría esto, esto y aquello y aquí y allá, y uno se queda uno viendo, mira, Dios nos está hablando a través de esta persona que no sabe absolutamente nada del tema. Dios sigue hablando. Si no lo crees, problema suyo. Dios sigue hablando a su pueblo porque Él está vivo. El problema es que tú no les escuchas. No has afinado el oído como el naturalista para oír el grillito, para oír la voz de Dios, y tal vez necesitas apartarte para poder escucharlo hablar. Lo que Él te quiere decir, lo que Él quiere corregirte, cómo Él te quiere guiar. Aquí yo no estoy fomentando profetas, hermanos, no me malinterpreten, no. Aquí estoy fomentando personas que quieran tener una comunión con Dios y dejarse guiar por Dios en sus vidas y hacer su voluntad. Dios sigue hablando, pero es muy importante esa mentoría, esa guianza que podemos dar a otras personas, que podemos dirigir a esas otras personas. Pero claro, si ni yo entiendo cómo Dios me habla a mí mismo, ¿cómo voy a guiar a otro? Esto implica que de alguna manera Elí ya había oído la voz de Dios, que de alguna manera Elí tenía alguna experiencia, que ya hace tiempo ya no le hablaba,
que ya hace tiempo no tenía relación con Dios, pero la tuvo en algún momento porque pudo guiar al muchacho qué debía de hacer. Es interesante. Qué lástima y qué tristeza por Elí, por su conocimiento y su sabiduría que pudo haber ayudado mucho más en la formación de Samuel. Se necesita un corazón dispuesto. Dice el verso 10. Y vino Jehová y se paró. Esto está poniendo a Dios de una forma antropomórfica, o sea, como si fuera un ser humano. O sea, Él se detiene ahí y yo llama, como las otras veces, Samuel, Samuel. Esto de que diga que se paró implica que el Señor se detuvo porque tenía un interés en Samuel. ¿Cuántas veces el Señor te ha estado llamando? ¿Cuántas veces? A los que estamos aquí. Llamando para salvación a algunos. Llamando para consagración, para tener una relación con Dios más profunda. Y otros llamando al servicio en su obra. ¿A cuántos el Señor está llamando y no prestamos atención? Y no hemos entendido que no es el pastor, que no es la hermana tal, que no son mis papás, que no son estas personas que están de majaderas diciéndome o aconsejándome, que es Dios usándolas a ellas para hablarme. ¿Cuántas veces te ha hablado y no has escuchado su voz? Samuel en esta ocasión sí está dispuesto a escuchar. Y él dice, más bien el verso 11, Jehová dijo a Samuel, el Samuel dice en el verso 10, habla porque tu siervo escucha, oye, voy a prestar atención, puedes hablar. Y esto es disposición. ¿Cuántos de nosotros oramos? Amén, todos, ¿verdad? ¿Cuántos escuchamos a Dios? Porque usted puede hacer una oración donde usted está bla, 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 te pido y reprendo y esto y lo otro y dame y aquí y allá. Amén. Gloria a Dios. Usted ha hablado, usted ha tenido una de ese tipo de conversaciones. Yo también las he tenido, ¿verdad? Donde habla alguien bien, dice, quiero hablar con usted. Y también en consejería, pero uno sabe que psicológicamente hay que hacerlo, ¿verdad? Y la persona habla, bla, 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 bla. Ya al final dice, gracias por escucharme. Muy buen tiempo. Y dice, ¿pero qué dije? No dije nada. Quería desahogarse probablemente. Pero una conversación va en dos vías. ¿Sí o no? No solamente hablo, sino que también tengo que parar. ¿Y qué? Escuchar a Dios. Y vuelvo y lo voy a subrayar para que nadie me lo malinterprete de nuevo. No es que voy a escuchar una voz. No es que voy a tener una experiencia. Y no la niego si se puede tener. No, voy a ver qué dicen las Escrituras. Voy a dejar que Dios me hable a través de las Escrituras. En la oración, ¿qué dice el Espíritu Santo en mi corazón? ¿A qué me está impulsando? ¿A qué me está guiando después que oré? Tengo que dejarlo hablar. No es solamente hablar y hablar y hablar. ¿Alguien tiene en su casa a alguien que habla y habla y habla? ¿Verdad? No sé, ¿tendrá usted a alguien ahí que habla y habla y habla? Y está el otro así. Y y cuando menos espera, ¿verdad? Te comienzan a hacer una interrogación. ¿Qué fue lo que dije? Y usted estaba perdido, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dije hace unos minutos? Y dice, sí, como esto. Dice, hablas del contexto, pero no estás hablando exactamente lo que dijo la persona. Hay que prestar atención. Hay que prestar atención. Mi esposa conoce cuando ya yo no estoy prestando atención. No sé qué hago con los ojos, para dónde miro, ¿verdad? Y dices, ya tú no me estás escuchando. Me estoy confesándolo. Hay que poner atención a lo que el Señor quiere hablarnos.
a lo que el Señor quiere decirnos. Hay que escucharlo, hay que aprender a escuchar su voz. Habla, que tu siervo oye. El problema es que a veces no queremos oír lo que Dios nos quiere decir. No queremos oír que tenemos que dejar ese pecado. No queremos oír que tenemos que cambiar. No queremos oír lo que el Señor nos quiere decir. Hay que estar atento. No voy a hablar del mensaje, se lo voy a dejar de tarea. Pero en el verso 11 en adelante, se le da a Samuel un mensaje durísimo. Dice que le va a rechinar los oídos al que oiga este mensaje. Por eso era profeta, no era pastor. El mensaje iba a ser duro. Y el mensaje era para el pueblo de Israel. Y adivine para quién. Para Elí. Para Elí. Que por no haber cuidado el tabernáculo, por no haber dejado a sus hijos hacer lo que hicieran, los pecados que estaban cometiendo, Él los iba a quitar a él y a ellos del sacerdocio para siempre. Y eso se cumplió en el tiempo de David, donde la generación de él fue cortada y se coloca otra en su lugar. Es interesantísimo este aspecto, este tiempo. No voy a ahondar mucho, pero me llama la atención la actitud de Elí. Échale el ojo en el verso 18. Porque Elí después al día siguiente le pregunta: ¿y qué te dijo Dios? Cuéntame, como aquellos que quieren saber el chisme. Cuéntame, ¿qué te dijeron? ¿Qué pasó? No me encubras nada, le dice en el verso 17. No me ocultes nada. Él sabía que había algo para él. El verso 18 dice que Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Le soltó todo. Yo imagino cómo quedó Elí. Pero me llama la atención la última frase. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le parezca. Y esto me da mucho que pensar. Dios, Él es Dios, haga lo que Él quiera. O sea, implica que lo va a quitar a Él, a su familia, a su descendencia y todo. Podemos tomarlo por el lado amable, donde Él está reconociendo la soberanía de Dios. ¿Ok? Él es Dios. Yo sé que la cosa está mal y lo acepto. Pero ¿qué hizo después de esa profecía? Ahí vemos que apenas le dio una correccióncita pequeñita a los hijos. No es bueno lo que oigo, los capítulos que siguen. No es bueno lo que oigo en el pueblo acerca de ustedes, pero no le dice ni qué. No es bueno, porque la gente habla mal de las ofrendas, ¿verdad? No es bueno lo que oigo. Nada más, eso fue lo único que hizo. Amados, Elí parece que entiende la voluntad de Dios, o alguien dijo por aquí, ya sabía lo que venía. Conocía a Dios, así que calcula que en algún momento el Señor jala el mecate. Ya él sabía, era sacerdote. Probablemente por el contexto Dios le habló en algún momento a él directamente. Tuvo alguna vez alguna experiencia con Dios, pero ahora está ciego, ahora ya no ve. O, hermanos, la otra forma que podemos verla es tan cínico que ya no le importa nada. Y si me quitan, me quitan. ¿Verdad? Si nos eliminan, nos eliminan. ¿Qué puedo hacer yo? En vez de arrepentirse, en vez de buscar del Señor, en vez de pedir clemencia. No. Si Él así lo dispone, ¿qué puedo hacer yo? Y es cierto, ¿qué podía hacer él? Pero lo mínimo, arrepentirse. Interesante. Se las dejo ahí para que usted le haga y elija alguna de las dos posiciones que piensa que estaba pasando en la cabecita de Elí con estas palabras. Un mensaje totalmente difícil de comprender. Vamos a ver, si quiere me la mueve porque no responde el internet o algo. Voy terminando con terminando los puntos, no la conclusión. Jehová estaba con él. Vamos a ver el respaldo de Dios hacia él.
En el versículo 19 dice que Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Otra respuesta de Dios. Todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y el tercer punto, Jehová volvió a aparecer en Silo. Eso es interesante. Volvió a aparecer, o sea que ya no aparecía. Porque Jehová se manifestó a quién, a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. O sea, Dios, empezamos, ya no se manifestaba como antes. Ya no había palabra de Dios. Ya no había visión con frecuencia. Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo en ese momento. Pero ahora que estaba Samuel, desde ahí comenzó a manifestarse Dios nuevamente. Comenzó a aparecerse Jehová y comenzó a haber palabra de Dios para su pueblo. Que nosotros seamos instrumentos para que Dios siga hablando hoy. Algunos tienen una Biblia que dice Dios habla hoy. Bueno, entiéndalo. Dios sigue hablando a su pueblo. Que la prédica no sea una disertación más, sino que realmente nos confronte y sepamos que Dios está hablando a su pueblo, que está confrontándonos. Dios respaldó todas las palabras de Samuel. No era como los profetas de hoy en día que dicen unas cosas bien y las otras torcidas. Y unas pegan y otras no. Todas las palabras de Samuel no cayeron en tierra, se cumplieron. Dios lo respaldó porque era profeta real de Dios. Tenga cuidado, ahorita hay muchos que han estado vaticinando cosas y algunos han pegado con detalle algunas cosas, pero tome en cuenta todo el contexto. Tome en cuenta lo que enseñan esas personas. Tome en cuenta de parte de quién viene. Tome en cuenta cuál es su doctrina. Porque la Biblia también dice en Éxodo, si no me equivoco, de que habrían personas que dirían cosas que se cumplirían. Pero si te dice, apártate de Dios, no le creas. Porque los he enviado ¿para qué? Para probarlos. Entonces los falsos profetas, Dios a veces permite también que peguen, que hagan señales, como nos dice también el Nuevo Testamento, pero para probar a nosotros. No es que algo se cumpla, es que esta persona está enseñando la palabra de Dios. Y si se cumple, genial. Pero si, aunque se cumplan sus cosas, lo que está enseñando son falsedades, no debes creerle, porque por ahí hay un poder satánico moviéndose. No se guíe por cumplimientos proféticos nada más, guíese por el mensaje completo que da la persona, porque también Satanás tiene poder y también hace señales para engañar aún a los escogidos, nos dice el Nuevo Testamento. Tenga que discernimiento de espíritu. Fue reconocido como profeta, versículo 20. Estos eran los límites de Israel en ese momento, desde Dan hasta Berseba. Conoció que Samuel era fiel. No era que le añadía algunas cosas, ¿verdad? O hay gente que dice, Dios me dijo, pero le añade 4 cosas más. No, era fiel profeta de Jehová. Lo que le dijo Dios era lo que decía. ¿Usted ha visto a estas personas que le mandan un mensaje a usted? Dígale a fulano de tal cosa, pero esta le añadan 4 cosas más. Eso es un mensaje adulterado. Está diciendo algo cierto, pero le añadió un montón de cosas. Y hay predicadores que dicen algo cierto, pero le añaden un montón de falsedad. Fiel profeta de Jehová. Lo que Dios dijo, él lo decía. Y 21, volvió a aparecer Dios ¿a dónde? En Silo. Volvió a manifestarse Dios porque había un hombre de Dios en ese lugar. Que Dios se vuelva a manifestar en nuestra iglesia. Que Dios se vuelva a manifestar en tu familia. Que Dios se vuelva a manifestar en tu ministerio. Porque hay un hombre y una mujer de Dios en ese lugar que están buscando el rostro del Señor. A través del cual Dios sigue hablando. A través de los cuales Dios sigue respaldando el trabajo
que estas personas estén haciendo. Ahora sí, conclusiones, hermano. Silencia el ruido a tu alrededor. Busca la quietud para escuchar su voz. Busca la tranquilidad para que escuches la voz de Dios, que Él está dispuesto a hablarte. Cambia de postura. En vez de estar hablando tanto, permite que Él te hable. Escúchalo, lee la palabra. Cuando lees la palabra, tampoco es que la leas, ay, ya me leí tres capítulos. Genial por los que lo hacen, no los critico. Me leí toda la Biblia un año. Genial por los que lo hacen. ¿Cuánto entendiste? ¿Cuánto aprendiste? ¿En qué área Dios te habló en esa lectura? ¿Qué te está diciendo que debes de hacer? Preguntas del método inductivo, básicas. ¿Qué me dice Dios? Porque Dios habla a través de la Biblia, ¿qué debo hacer? Ah, no, yo solamente me la leí, me la aprendí los versículos. Tienes una parte, no estás dejando que Él te hable. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella habla. Ella debe ser aplicada a nuestra vida. Cuando hagas un devocional, eso lo hablo en los discipulados también, cuando estudies la Biblia, qué lindo todo lo que aprendiste, pero tiene que haber un apartado donde dice, ¿qué Dios me está hablando? ¿Qué debo hacer hoy? ¿Qué debo cambiar hoy? ¿Qué actitud debo tener según este pasaje? ¿O qué mal ejemplo debo evitar? Si nos preguntamos eso, ¿qué actitud debo de tener? La de Samuel. La de Elí, de buen mentor. ¿Qué actitud debo evitar? La de Elí, que sus ojos ya se estaban oscureciendo y que ya no escuchaba, igual que Israel, la voz de Dios. Permite que la Biblia te hable, te confronte. No es leer por leer. Preferiría, voy a decir, que leas una porción y que les traigas el jugo a esa porción, que te leas toda la Biblia y al final dices, no entendí absolutamente nada. Aprovechalo, sácale el jugo. Y actuar. ¿Qué pasó con Samuel acá? Los textos siguientes, que no lo mencioné por acá, nos dice que Samuel creció. Por ahí lo vi. Hacia el 19. O sea, no se quedó chiquitito. Porque todos tenemos la mente de Samuel chiquitito. Lo presentaron al templo. No, Samuel creció. Creció y ese creció probablemente también es espiritual. Samuel creció, como dice la Escritura, que Jesús también crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Y crecía en estatura y gracia. Creció físicamente, pero Samuel también creció en madurez. Que cuanto más tiempo pase en Dios, usted más crezca espiritualmente, más maduro sea. Él creció y Jehová estaba con él. Actuar, crecer y ser fiel a Dios. Toda su vida fue un hombre fiel a Dios. Pero le doy una sorpresa, hermanos, que no está aquí en mi tema, pero me acordé. Samuel también tuvo problemas con su familia. Más adelante nos dice que sus hijos no seguían el camino de Samuel. Qué triste, ¿verdad? Pero no se le recrimina a Samuel. Pero a Elí sí. Déjeme una teoría. Es probable que Elí era alcahueto. Y es probable que Samuel sí los confrontaba, aunque ellos no quisieron hacer lo que le dio la gana. Esa es la diferencia. No les estorbaba, es la frase correcta. Y es probable que Samuel sí les estorbaba y le decía la verdad, aunque ellos no la quisieran oír. No significa de que, hermanos, todos en nuestra familia vayan a seguir a Dios, pero hacemos todo lo posible para que eso suceda. Pero al final, cada quien toma sus decisiones para con Dios, pero que se le haya dicho y se les haya estorbado y se les haya hablado de Dios como debe de ser. No se le haya sido liviano en cuanto a eso. ¿Qué tal si hablamos con Dios un momento y vamos terminando esta parte?
Pero no quiero que se desconecte. Cuando decimos amén, ya la gente se desconecta. Se pone en modo de irse. Todavía no. Permita que Dios interiorice su palabra en su corazón. Habrá personas acá a las cuales Dios esté llamando. Hay alguien al cual Dios está llamando a salvación. Es el llamado más importante que podemos tener. Hay alguien que necesite entregar su vida a Jesús. Si hay alguien que necesite tomar esa decisión, yo puedo ayudarle. Si hay alguien aquí que quiera entregar su vida a Jesús, por favor levanta tu mano. No te voy a exponer. Hay una hermana, gracias. ¿Habrá alguien más que quiera entregar su vida a Jesús? Que hay un varón también. Que hay una hermana también. Voy a guiarte en una oración. Y la oración que vamos a hacer será poderosa conforme a tu corazón. Vas a repetir conmigo ahí donde estás. No te voy a pasar acá al frente ni nada. Pero ahí donde estás, con toda tu alma y con todo tu corazón, vas a abrirle tu corazón a Dios. Y vas a permitir que Él entre en tu vida. Vas a pedirle que Él entre en tu vida, perdones tus pecados y te salve. Ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora. Confieso mis pecados. Entrego mi vida a Cristo. Te recibo como mi Señor. Te recibo como mi Salvador. Pido que tu Espíritu me selle en este momento y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Déjame orar por ti. Padre, yo te pido por estas personas que hicieron su confesión pública, entregaron su vida a Cristo en este momento. Aquellas que levantaron la mano y aquellas que no le hicieron. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú selles ese compromiso y que nazcan de nuevo hoy. Y que de hoy en adelante tú vivas en sus corazones y los ayudes a crecer en el caminar tuyo. Entra en su vida y sella este compromiso, Señor, en estas personas, mi Dios. Que ahora ya se vean como hijas tuyas. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Póngase de pie un momentito, ya casi terminamos. Aquellas que han entregado su vida a Cristo, por favor, acérquense a nosotros o a algún hermano que le podamos ayudar en un proceso de discipulado, de guía. Queremos ayudarte a crecer como Samuel creció para con Dios. Queremos ayudarte en ese proceso. Designarte a alguien para que te apoye también en ese crecimiento que necesitas. Padre, gracias. Queremos nosotros también escuchar tu voz. Cántalo con nosotros, por favor. Ya casi termino. No se apresura a salir de su presencia. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti y no podría
escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Dígale, yo quiero escucharte hablar en mi corazón. Yo quiero escucharte hablar en mis estudios bíblicos. Yo quiero escucharte hablar en mi devocional. Yo quiero escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, y caería rendido ante ti. Decimos al Señor, Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Antes de terminar, ahí donde tú estás, ¿hay alguien al cual Dios le ha hablado que quiere que tenga mayor comunión con Él? ¿Que te está llamando en las noches a hablar con Él? ¿Hay alguien que el Señor le está inquietando a tener comunión con Él en esta hora? Levanta tu mano, por favor. Oro por estas personas a las cuales hoy les has hablado en el área de la comunión. Oro por estas personas en el nombre de Jesús para que les ayudes a poder vencer cualquier lucha en su vida espiritual y para que puedan tener una comunión perfecta contigo. Y en esa relación y en esa búsqueda puedan oír tu voz, puedan oír tus palabras, puedan sentir lo que tú le quieres colocar en sus corazones para que ellos hagan conforme a tu perfecta voluntad. Te lo pido, Señor. Hay otra persona que siente que Dios la está llamando a servir. Hay alguien que Dios esté inquietando a servir en algún área o a crecer en el servicio. Ya no se hacen llamados para el ministerio pastoral ni las misiones. Dios sigue llamando a su pueblo también hoy. Hay alguien a la cual Dios está inquietando para servir. Oro por estas personas también en el nombre de Jesús. Que tú has puesto en su corazón que hay algo más para ellos. Que tú has puesto en su corazón que hay un llamado, que hay un servicio, que hay otro paso que dar para que les guíes y les dirijas conforme a tu voluntad y las coloques donde tú quieras colocarlas para tu gloria y para tu honra, Señor. Respondemos a tu llamado. Heme aquí, oh Dios. Tal si damos un fuerte aplauso al Señor en esta hora.